¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con esta clase de compuestos químicos inorgánicos. Y bueno, para esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso a nivel teórico y vamos a tener que tener en cuenta todos los conceptos previamente vistos de tabla periódica, enlaces químicos, etc. Bien, sin más, comenzamos. Para compuestos químicos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tema del enlace químico. ¿Qué es lo que ocurría con esos enlaces? ¿Quiénes generaban esos enlaces? ¿Qué tipo de enlaces teníamos? Y eso nos va a llevar a lo que es la definición de un compuesto químico. Va a ser la sumatoria, la conjunción o el entrelazamiento que se va a generar entre los átomos de distintos elementos o elementos iguales que me van a tender a formar una molécula. Nosotros, para poder comprender bien este tema, lo que vamos a tener que hacer es saber nuestra lista de números de oxidación. Nosotros tenemos acá los metales. Podemos observar un grupo 1, más 1, un grupo más 2, más 1, más 2, más 2, más 3, más 2, más 4, el grupo de los anfóteros y un grupo que clasifica como varios porque no podemos asociarlos a ninguno de los grupos anteriores debido a sus números mixtos, ¿sí? Recordemos que saber la nomenclatura, ¿sí?, de cada uno de los compuestos químicos forma parte de el conocimiento que hay que tener para el ingreso. Así que nosotros para este video lo que vamos a hacer es mencionar el compuesto químico, pero escribir directamente la nomenclatura de lo que sería el elemento, ¿sí?, el elemento y los compuestos en general, porque se supone que nosotros tenemos que ya saber nombrarlos según su nomenclatura clásica, IUPAC y atomicidad. También vamos a trabajar con lo que sería los no metales, grupos menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. El oxígeno, que solamente vamos a usar el menos 2, pero saber que está menos 2, menos 1, menos 1 medio. El más 3, que en este caso solamente usaremos el boro. Menos 2, más 2, más 4, más 6. El nitrógeno solamente para menos 3, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Sí? Eso va a ser un compuesto que vamos a ver por completo. Menos 4, más 2, más 4. ¿Sí? Teniendo en cuenta que solamente el silicio actúa con más 4, no con menos 2. Con más 2, perdón. Y el grupo menos 3, más 3, más 5, fósforo, arsénico, antimonio. Con eso vamos a andar fantástico y vamos a tener que ver cada uno de estos. Con respecto a los compuestos inorgánicos, vamos a hacer un pequeño listado de lo que vamos a tener que aprender para el ingreso, comenzando por los óxidos básicos. Le sigue los óxidos ácidos, o también llamados anhídridos. Por ahí yo lo que les voy a nombrar mucho es la palabra anhídrido, porque por ahí es lo que más se usa para el ingreso. Los hidruros no metálicos o hidrácidos, los ácidos oxácidos, los hidróxidos, sales binarias, oxisales, sales mixtas, básicas, ácidas y alguno que otro compuesto especial que es importante para el ingreso. Vamos a comenzar en un principio con lo que serían los óxidos básicos. ¿Quiénes van a conformar un óxido básico? Un óxido básico se va a conformar por un metal más el oxígeno. Esta va a ser como su ecuación general, y la ecuación general para el óxido ya formado va a ser metal oxígeno. Recuerden que esto se tiene que equilibrar siempre según lo que hemos visto de las leyes de la química, la ley de Lavoisier con sus coeficientes estequiométricos. Bien, nosotros tenemos que saber que el compuesto metálico lo que va a hacer siempre es aportarle la parte negativa a nuestra nueva molécula, o sea que va a estar acá nuestra parte positiva, disculpen, nuestra parte positiva, y el oxígeno siempre le va a aportar la parte negativa a la molécula. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la carga eléctrica final que va a poseer la molécula que obtengamos del lado de los productos tiene que ser neutra. ¿Qué significa que tiene que ser neutra? Significa que tiene que ser igual a cero. O sea, que la sumatoria de las cargas positivas más la sumatoria de las cargas negativas tiene que ser igual a cero. Siempre trabajamos con moléculas de tipo neutra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un metal que tiene un número de oxidación que es más 2 y el oxígeno siempre trabaja con menos 2, cuando yo termine de formar acá mi molécula al final, me va a quedar más 2 menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces a eso es cuando nos referimos que tenemos que trabajar con moléculas del tipo neutra. ¿Cuál va a ser la importancia de saber los números de oxidación para esto? Si no sabemos número de oxidación, no podemos saber formación de compuestos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el número de oxidación, ¿sí?, que siempre vamos a manejar para el oxígeno va a ser el menos 2. Siempre. Y se acabó. Ahora, para los metales, ¿sí?, los metales, recuerden que teníamos el grupo más 1, el más 2, teníamos algunos que tenían más 3, más 2 y más 4, ¿sí? Entonces, el saberlo nos va a dar una ventaja importante en el ingreso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que recurrir a la pequeña tabla periódica que ahora se anexa en el examen, o nos va a permitir comprender con mucha más facilidad el resto de los compuestos que vamos a ver más adelante, que son un poco más complejos. Y también tenemos que saber que la forma en la que nosotros nombramos a este compuesto va a depender también del número de oxidación que usemos. Ya vamos a ver que van a haber ciertas terminaciones que van a estar asociadas con su número más alto o más bajo de oxidación. Entonces vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy clásico, con el sodio más oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos un metal más oxígeno para formar nuestro óxido básico. Bien, primero, para formar nuestro óxido básico siempre va por delante el metal. ¿Por qué? Porque es el lado positivo. Siempre el positivo adelante y el negativo atrás. Luego voy a poner el oxígeno, pero fíjense que acá el oxígeno está con un sub 2. Nosotros vamos a colocarlo de este lado simplemente un oxígeno solo. Bien, si nosotros nos recordamos, el sodio tiene un número de oxidación que es más 1 y el oxígeno habíamos dicho que es menos 2. Nosotros vamos a tener que, esto no se escribe, pero lo vamos a poner para hacer indicativos nada más, acá más 1 arriba del sodio, menos 2 sobre el oxígeno. Cuando nosotros formemos nuestra molécula de óxido, tenemos que tener en cuenta que vamos a cruzar los números de oxidación o cruzar lo que ya denominamos las cargas eléctricas asociadas a cada elemento. Como el oxígeno tiene menos 2, ese menos 2 va a tender a cruzarse ¿a dónde? A ser subíndice del sodio, y ese más 1 va a tender a cruzarse a ser subíndice del oxígeno. Entonces, acá el sodio va a quedar con un 2, y acá el oxígeno debería quedar con un 1. ¿Qué es lo que ocurre? El 1 no se pone. ¿Por qué? Porque esto es como si estuviéramos multiplicando. Nosotros, si tuviéramos que graficar esto a nivel, como hacer un dibujito, tendríamos que saber lo siguiente. Supongamos que el sodio es una pelotita así, y el oxígeno son dos pelotitas así, ¿sí? Porque es diatómico. Entonces, bueno, claramente primero tengo que equilibrar la reacción. Tengo dos sodios y un oxígeno. Voy a ponerle un 2 acá. Tengo 2 oxígenos y acá tengo 4 sodios. Le voy a poner un 4 acá. Entonces significa que yo voy a tener acá 4 sodios.
4 sodios. Bien, entonces, cuando yo sume mis 4 sodios con mi molécula de oxígeno, lo que voy a tener como resultado final van a ser 2 moléculas de este óxido de sodio. ¿Cómo se va a conformar ese óxido de sodio? Bueno, vamos a tener acá 2 pelotitas de sodio, porque me está diciendo que son 2, más mi pelotita de oxígeno, que va a estar unida así. Es un ejemplo, ¿sí? Como son 2, voy a tener 2 claramente acá, de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que es por esto que se pone el sub 2, porque como tenemos que hacer cumplir primero la ley de Lavoisier, ley de las masas, que dice que la sumatoria de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de los productos, y segundo porque esto me va a permitir neutralizar las cargas. Fíjense que ¿cuál era la carga del sodio? El sodio tenía un número de oxidación y una carga de más 1, pero como acá tengo 2 por 1 va a ser más 2. Y el oxígeno es menos 2. Y como tengo un oxígeno nomás visible acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser menos 2 por 1. Entonces va a ser acá más, paréntesis, menos 2. Y fíjense que 2 más menos 2 es igual a 0. Entonces esto es considerado una carga del tipo neutra. Entonces nuestro óxido acá ya está listo. Ahora, ¿cómo estaría llamándose este compuesto? Este compuesto vamos a borrar acá, eso sí, así no nos confundimos, ya queda preparado esto. Una vez armada nuestra ecuación, nosotros vamos a tener que saber que tenemos 3 formas de nombrar a un compuesto, ¿sí? Ya cualquier compuesto, en este caso el óxido básico, vamos a poder nombrarlo según una forma clásica, una forma que describe la IUPAC y una de atomicidad. La clásica nos dice que esto se va a llamar óxido de, y ahí viene el elemento. ¿Qué elemento usamos? Sodio. Óxido de sodio. Entonces esto sería la forma clásica. Después, según la IUPAC, nos va a decir que va a estar asociado a un número romano. ¿Qué número romano vamos a usar? Vamos a usar el número de oxidación que tiene nuestro compuesto metálico, nuestro elemento metálico, perdón, ¿sí? Y lo vamos a escribir con un paréntesis al final en número romano. Entonces esto va a ser un óxido de sodio y vamos a ponerle un 1 con números romanos, y esta va a ser la nomenclatura de la IUPAC. Y luego vamos a tener una nomenclatura atomicidad que, como nos dice la palabra atomicidad, hace referencia a la cantidad de átomos que tiene nuestro compuesto final. Fíjense, esto hay un solo oxígeno y acá tenemos 2 sodios. Y siempre la atomicidad va a ir ligada a prefijos. Vamos a tener el prefijo mono, que hace referencia a 1, el prefijo di, que hace referencia a 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Con que sepamos eso, sobradísimos. Nunca, casi nunca o raramente vamos a ocupar un tetra, ¿sí? Por ahí en química orgánica suelen aparecer más. Pero nunca vamos a ocupar un tetróxido. Casi siempre esas tipos de nomenclaturas se utilizan en química orgánica. En este caso tenemos un mono. ¿Por qué? Porque es un monóxido de 2 sodios, de disodio. Y acá ya tenemos descritas nuestras 3 nomenclaturas. ¿Qué es lo que ocurre si nuestro elemento posee más de un número de oxidación? Como por ejemplo, vamos a ver un elemento que tenga
más de un número de oxidación como lo que es como lo sería el hierro. El hierro tiene un número de oxidación que va a ser más 2 y más 3. Entonces vamos a escribir nuestras dos ecuaciones. Hierro más oxígeno y hierro más oxígeno. Lo mismo va a ocurrir con el cobalto y el níquel, que tiene más 2 y más 3, ¿no? Entonces, para el hierro vamos a poner acá primero el compuesto metálico adelante y el oxígeno por detrás. Vamos a decir con cuánto vamos a trabajar con este hierro. Y el primero lo vamos a trabajar con el más 2. O sea que este tiene el más 2 y acá el oxígeno siempre hemos dicho que es menos 2. Entonces habíamos hablado de que se tienen que cruzar las cargas. La carga del oxígeno se cruza al hierro y la del hierro se va a cruzar al oxígeno. Entonces acá ¿cómo quedaría? Nos quedaría hierro sub 2 y oxígeno sub 2. Fíjense que ahora sí los puse, pero ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Como tienen la misma, o sea, el mismo valor, lo que va a ocurrir es esto. Se van a simplificar entre sí. Entonces al simplificarlos me va a quedar el compuesto así como está. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y lo que tendré que hacer ahora es equilibrar esta reacción. Fíjese, tengo un hierro, dos oxígenos, acá tengo un oxígeno. Le voy a poner un 2 acá adelante. El oxígeno ya se equilibró, me faltaría equilibrar acá el hierro. Y ahora ya está equilibrado nuestra reacción. ¿Cómo vamos a llamar a este compuesto? Teníamos las tres formas. Teníamos la clásica, la de la UPAC y la de atomicidad. La clásica nos va a decir que esto se va a llamar óxido. Y la forma clásica, cuando tenemos más de un número de oxidación, me va a decir, por ejemplo, comúnmente que el compuesto que tenga más de 1, el número más pequeño va a terminar en oso. O sea que en este caso el 2, que es el más pequeño, se va a utilizar la nomenclatura oso. Y el más grande va a ser una terminación ico. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando con el más 2 acá, vamos a trabajar con un óxido ferroso. Para la UPAC va a ser simplemente igual. Esto va a ser un óxido de hierro. ¿Hierro cuánto? Y hierro 2. Y esto va a ser un monóxido de hierro. Fíjense que acá yo no le puse, tenemos uno, pero no le puse de monohierro. ¿Por qué? Porque el prefijo mono solamente lo vamos a usar con el oxígeno, nunca lo vamos a usar con el metal. No podemos decir monóxido de monohierro. No, eso no existe. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta para no cometer errores. Vamos con el segundo, que nos dice lo siguiente. Hierro, oxígeno. Acá este tiene un más 3 y este tiene un menos 2. Cruzamos las cargas como ya hicimos anteriormente. Me va a quedar hierro sub 2 y el más 3 que estamos trabajando el hierro va a quedar acá. Entonces voy a borrar los chiquititos acá arriba y ahora tengo que equilibrar mi reacción química. Entonces vamos a poner acá, me fijo, tengo dos hierros, un hierro. 2 oxígenos, 3 oxígenos. Le voy a poner un 2 acá adelante. Entonces tengo 2 por 3 oxígenos, 6 oxígenos. Pero del otro lado, ¿cuántos tengo? 2. Entonces le voy a poner acá un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 oxígenos, 6 oxígenos. El oxígeno ya está equilibrado. Y acá tengo 2 por 2 hierros. Van a ser 4. Entonces voy a poner acá un 4 para equilibrar mi reacción. Entonces ya con la reacción equilibrada puedo nombrarlo y tengo 1, 2, 3 formas de nombrarlo. La primera era la de clásica. Fíjense, como ahora trabajamos con 3, voy a usar la terminación ico. Entonces vamos a utilizar acá óxido
férrico, ¿sí? Férrico. Para la UPAC, óxido de hierro 3. Y para la de atomicidad, esto va a ser un trióxido. Trióxido, fíjense, porque trióxido, ¿por qué? Porque hay 3 oxígenos. Trióxido de dihierro. Dihierro, 2 hierros. Entonces, de esa forma es como nosotros utilizamos los números de oxidación con respecto a las nomenclaturas, ¿sí? Y la identificación del compuesto. Súper importante que ustedes se sepan los números de oxidación. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque fíjense que puntualmente acá vamos a tener, acá tenemos el más 1, el más 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4. Los anfóteros, que los anfóteros vamos a tener que saber una cosa. El cromo, cuando esté actuando con 2 y 3, comúnmente el más usado es el 3, va a formar óxidos básicos, y el cromo cuando esté trabajando con 3 y 6 va a formar anhídridos. Entonces fíjense que va a tener la capacidad de comportarse como un compuesto ácido y un compuesto básico a la vez. El manganeso, fíjense que con el 2 y el 3 va a trabajar como un compuesto básico, va a formar óxidos, ¿sí? El 5, el 6 y el 7, ¿sí? Acá me faltó el 5, va a tender a formar óxidos ácidos, y el 4 es el menos utilizado, ¿sí? Para los que tienen un solo número de oxidación no vamos a tener problema, pero tenemos que saber que siempre, más que nada ahora en metales, que fíjense que nunca tenemos un compuesto, o sea, nunca tenemos un elemento metálico que tenga más de 2 números de oxidación. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que para los metales que tengan 2 números de oxidación, como puede ser este grupo, este grupo, este grupo, el oro, el bismuto, el cromo 2 y 3, el manganeso 2 y 3, vamos a tender a ocupar la terminación oso. ¿Por qué? Porque la terminación oso nos exige utilizar el número de oxidación más bajito. En cambio, para la terminación ico, como el grupo 1, 2, 2, 3, 2, 4, el oro y el bismuto, vamos a utilizar la terminación ico porque nos exige usar el número de oxidación más alto, ¿sí? Para el caso del cromo y para el 2 va a terminar en oso. Para el 3 va a terminar en ico. Para el manganeso y el 2 va a terminar en oso. Y para el 3 va a terminar en ico. No vamos a ver la formación de cada uno de estos porque si no el video duraría 800 horas. Pero tienen que saber que la forma de hacerlo, ¿sí? La forma de formar un compuesto, un óxido metálico, es la misma para todos los metales. En este caso, fíjense, para el cobre va a tener para el más 1 va a tener una terminación cuproso, óxido cuproso. Para el más 2, óxido cúprico. Para el mercurio, más 1 va a ser óxido mercurioso, y para el más 2, óxido mercúrico. Para el hierro, el cobalto y el níquel, cuando tengan el más 2, van a ser ferroso, cobaltoso, niqueloso. Y cuando sea con más 3, va a ser férrico, cobáltico, niquélico. Para el plomo y el estaño, que tienen más 2 y más 4, vamos a tener que el plomo más 2 va a ser plumboso y el estaño más 2 va a ser estañoso. Y el plomo más 4 va a ser
plúmbico y para el plomo, el estaño más 4 va a ser estáñico. Con que sepamos eso, vamos a estar bien. Para el oro va a ser auroso cuando utilicemos el más 1 y áurico cuando utilicemos el más 3. Y para el bismuto va a ser bismutoso para el más 3 y bismútico para el más 5. El bismuto es muy poco probable que se utilice, pero lo ponemos porque si aparece no queremos que moleste.